¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. En este caso lo que vamos a hacer es componentes no convencionales correspondientes a, o la introducción de componentes no convencionales en Aspen Plus. ¿Sí? Entonces necesitamos primeramente saber cómo introducir componentes no convencionales si queremos hacer algo de, o bueno, alguna simulación, mejor dicho, que involucre este tipo de componentes. Con componentes no convencionales me refiero principalmente a componentes, a mezclas que en sí, digamos, contienen varios compuestos y no tienen una estructura así definida total, digamos. Por ejemplo, la madera, ¿no? Algunos otros también, algunos lodos también se puede definir como componentes no convencionales porque tienen bastantes componentes y compuestos, pero en el programa se puede manejar como uno solo. ¿Ya? En el programa se puede manejar como uno solo. También se puede hablar también de alimentos, sí, solo que en alimentos ya tendríamos que tomar en cuenta el tipo de análisis que vamos a hacer para tener todos los datos necesarios para la simulación. Ya, justamente aquí tengo un artículo de internet que habla de madera, bueno, de una mezcla de madera-carbón, que es un estudio principalmente para el poder calorífico y también para el aprovechamiento energético de este tipo de combustible. Es un poquito más largo, lo he resumido de esa forma, pero en este caso me va a servir para poder tener estos datos, ¿sí? Ahora, estos son datos que tenemos que tener para introducir los componentes no convencionales. Y también podemos o tenemos que saber a qué se refiere con los tipos de composiciones si hay, por ejemplo, la composición proximal, que es algo que generalmente se realiza en alimentos, nos permite obtener los porcentajes de proteínas, cenizas, grasas, fibras y la humedad. Es verdad que en el programa no vamos a introducir porcentaje de proteína como tal, pero sí vamos a introducir porcentaje de humedad y cenizas. Entonces, por eso, digamos, es importante ya conocer cierto tipo de datos, cierto tipo de análisis que se requiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La introducción de datos para un componente no convencional. ¿Qué es un componente no convencional? Un componente, digo, un componente no convencional lo voy a llamar a una mezcla de varios componentes, de varios compuestos que no se puede definir como una sola. Alguien podría decir, pero le puedo introducir una proteína, sí, le puedes introducir varias cosas, podemos introducir varias cosas, pero va a ser bastante largo. Y lo más común es, mediante análisis, definir sus propiedades y esas propiedades de esos análisis introducir en el programa para tratarlo como uno solo. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a hacer. Ya voy a abrir el Aspen Plus, en Aspen Plus por si acaso. Y entonces ya estamos dentro del programa y lo que vamos a empezar a hacer es introducir los componentes, o bueno, el componente no convencional, mejor dicho, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para introducir el componente no convencional, le voy a llamar pellets, ¿ya? Porque son pellets, digamos, según el informe, el estudio, el análisis, como quieran verlo así, son pellets. Ahora lo que vamos a hacer es correspondiente a esto es lo siguiente. Puedo introducir más componentes, pero en mi caso solamente voy a introducir voy a introducir solamente lo que es el componente no convencional y agua. Podemos usar agua principalmente para poder representar un secador y demás. ¿Ya? Ahora, más adelante van a ver que cuando hagamos o cuando termine de introducir el componente no convencional, se puede complicar un poco en cuanto a los procesos que se pueden hacer. ¿Ya? Pero veamos primero. En este caso, ¿qué tengo? Voy a introducir primero agua. ¿Ya? No, esto. Es que he introducido con el paréntesis, no lo va a reconocer. Ahí, sí, water. Y aquí voy a introducir pellets. Estos pellets son de madera. O bueno, tenemos el análisis según este estudio de madera con carbón. Lo voy a poner como componente no convencional. Listo. Voy a ir a métodos y en cuestión de métodos lo puedo trabajar como sólidos. ¿Sí? Voy a trabajarlo principalmente como sólidos. Ahora, si quiero hacer un proceso de gasificación, biocombustibles y demás, ya en este punto tendría que introducir otro paquete de fluidos más para los combustibles, como Penn Robinson y otro paquete de fluidos. ¿Sí? Pero en este caso solamente voy a hacer lo que es el sólido, no convencional.
Así que, fíjense, lo único que he hecho es introducir agua como convencional normal, o sea, ustedes si quieren no podían introducirlo, y he introducido pellets. En este caso, pellets lo he puesto como no convencional, y al estar como no convencional no tiene nada aquí, porque yo voy a empezar a definir las propiedades, ¿sí? Y en este caso, ¿qué voy a poner? Después de poner el método como sólidos, aquí todavía no está listo porque tengo que ir a ncprops. ¿Qué son los ncprops? Son las propiedades de los no convencionales, que en este caso serían las propiedades del pellets, que es el componente que ya he puesto. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos que ser bien cuidadosos a empezar a analizar cómo tengo que poner los datos yo. ¿Sí? Algo bueno del programa es que en este punto también me ayuda la modelación. ¿Sí? Me dice o me ayuda en la parte de resources, ¿sí? Pero vamos a ver principalmente algo. Los componentes no convencionales hemos dicho que son componentes con una estructura bastante compleja, que lo vamos a modelar solamente como un componente y lo que vamos a hacer es definir ciertas propiedades de estos componentes. Estos componentes van a ser principalmente sólidos, son sólidos no convencionales y su modelación se va a basar principalmente en la entalpía y en la densidad. ¿Sí? No va a haber equilibrio como tal, es decir, no voy a poder hacer del componente no convencional reacciones de equilibrio como tal, ¿sí? Solamente va a haber entalpía y densidad. Ya hay otra forma de poder estos componentes relacionarlos con equilibrio, hay otra forma que voy a mencionar más adelante. Pero en este caso los componentes sólidos no convencionales hablamos de solamente trabajos con entalpía y densidad. ¿Sí? Entalpías y densidad y tener propiedades como el calor de combustión, el calor específico y la densidad. ¿Vale? Y la modelación se basa principalmente en estos dos, entalpía y densidad, y tenemos varios tipos de modelación. ¿Ya? Cada uno de estos involucra un tipo de propiedad. ¿Ya? Y aquí voy a empezar a usar resources. ¿Ya? Voy a ir a help. Esto es para que ustedes también vean dónde pueden encontrar más información. Voy a ir al index y en index voy a poner non-conventional. ¿Sí? Aquí tengo non-conventional y tengo los modelos. Fíjense, tengo modelos de la entalpía y densidad. Tengo de la densidad, den-gen. Tengo modelos de general entalpía, voy a poner aquí cada capacidad calorífica, modelos y componentes, digo modelos para los componentes no convencionales como tal. Y fíjense, aquí tengo lo que es general, un modelo general para polinomial de la densidad, ¿sí? Un modelo general para la capacidad calorífica, que en este caso es en base a la entalpía. Y aquí tenemos otros modelos en base a un análisis un poco más diferente, que se refiere principalmente a análisis de combustibles sólidos, ¿sí? Cuando estamos hablando de COL, o de COL aquí no dice COL, el programa más que todo está refiriendo a combustibles sólidos, principalmente es a base de carbón, ¿ya? Pero aquí tengo análisis de polinomiales y análisis con propiedades más para combustibles, por así decirlo, ¿ya? Ahora, para si quieren usar, digamos, en producción para alguna simulación para alimentos, yo les recomiendo que tomen en cuenta DensityGen y EdGen, que son para generales, ¿sí? Es verdad que son polinomiales y ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso. Pero también tenemos aquí, digamos, algunas especificaciones. Quiero que veamos las tablas principalmente, ¿no? A esto me refería con polinomial, ¿no? Fíjense, la densidad está en base a los componentes y el primer término es A, el segundo término es A2, ya está en base, ya está en función a la temperatura, el tercer término en función a la temperatura y así sucesivamente, ¿ya? Los atributos también vamos a poder ver aquí, ¿sí? Necesito que veamos las tablitas. Ahí está, esta tabla. En esta tabla puedo ver algunos modelos, por así decirlo, para hablar de los componentes no convencionales. Por ejemplo, para entalpía tengo el HCOALGEN, HCOE, HBOE y fíjense, todos estos son los que aparecen aquí. Es verdad que aquí aparece el usuario donde puedo usar Fortran también, pero todos esos modelos son los que aparecen aquí. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cada uno de estos modelos tiene atributos requeridos. Estos atributos se refieren principalmente a análisis.
Por ejemplo, sulfanal se refiere al análisis de sulfuros. Proxanal se refiere al análisis proximal, que justamente estamos hablando de este tipo de análisis que se utiliza en alimentos, pero también se utiliza en otro tipo de compuestos, donde se habla de humedad, materia volátil, eh, fixed carbón y carbón neto en sí y ceniza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos atributos estamos hablando de análisis, ¿ya? De análisis. Y fíjense, todos estos requieren ultanal, proxanal, sulfanal, ultanal, proxanal, sulfanal y la densidad también se basa en estos. El ultanal se refiere a un análisis elemental, ¿sí? A un análisis elemental. Proxanal a un análisis proximal, sulfanal a un análisis de azufre, ¿ya? Ahorita vamos a ver a cómo poder identificar cada uno de estos. Pero algo que sí les puedo mencionar es que, voy a escribirlo mejor, ya. Entonces aquí he abierto el vicio para poder anotarlo mejor. Cuando hablamos de ultanal, estamos hablando de un atributo que se refiere a un análisis elemental, donde tenemos que tener porcentajes de carbón, porcentaje de hidrógeno en el sólido total, porcentaje de oxígeno, porcentaje de azúcar. Hay algunos otros dos componentes más como es el cloro y el nitrógeno, pero esto, o sea, es principalmente a análisis elemental, un análisis de químico elemental. Cuando hablo de proximal, el análisis, digo en este caso es proximal, análisis proximal, el programa se refiere a porcentaje de humedad, porcentaje de ceniza, porcentaje de sólidos, digo materia volátil, de ahí me lo voy a llamar, y porcentaje de fixed carbón o carbón neto, es decir, ese es proximal. Cuando hablamos de sulfanal, análisis de sulfuro, se refiere a porcentaje de, o sea, todo esto es, el sulfonal es todo en base a azufre, pero hay azufre orgánico, hay azufre pirítico y hay azufre en forma de sulfato. Ahora, todos estos tipos de azufres, o mejor dicho, todos estos tipos de que estoy mencionando yo, son estudios, o mejor dicho, son análisis que involucran, o son porcentajes que involucran un análisis de laboratorio. ¿Sí? Por ejemplo, en este artículo, que es de la caracterización principalmente de físico-química de pellets, podemos mencionar o se puede ver cómo se hace la caracterización de cada uno de estos, de algunos de estos porcentajes. Por ejemplo, el contenido de agua, la humedad, se hace en una muestra combustible, que es en esta muestra de pellets, se lleva tantos grados centígrados y hay el peso húmedo menos el peso seco. O bueno, se hay el porcentaje de humedad en base al peso húmedo y al peso seco. Lo mismo aquí con análisis elemental, ¿no? En este caso se realiza mediante oxidación. Otro análisis es el análisis de poder calorífico mediante calorimetría, ¿no? Aquí donde estamos, poder calorífico, aquí está, mediante una bomba calorimétrica, ¿ya? Entonces todos esos son análisis para realizar en laboratorio, para poder caracterizar y eso poder introducir al simulador. Ya entonces, después, digamos, de poder tener toda esta caracterización, lo que tendríamos que hacer en todo caso es decir introducir los datos. Y como les había mencionado, aquí ya tenemos estos atributos, por así decirlo, que son principalmente se refieren a análisis, ¿sí? Hay uno más que es el general, que es el análisis general, en sí se llama general, general, ¿sí? El análisis general. Este se basa en un análisis de elementos en función a la temperatura como polinomio, ¿sí? Yo en este recomiendo, este es un poquito más complicado de su estudio, en los demás digamos es más fácil de entenderlo, porque tenemos aquí por porcentajes, pero el análisis general se basa principalmente en elementos como elementos de un polinomio donde van variando en función digamos a la temperatura. Entonces en este caso podemos tomar en cuenta directamente un 100% para el primer término, como si todo estuviéramos definiendo inicialmente sin poner ninguna otra variación correspondiente a otros elementos polinómicos en base al análisis general. Ya, ahorita vamos a entender mejor eso. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque, por ejemplo, aquí voy a poner el modelo ETGEN, entalpía general.
Y fíjense que me dice, el modelo de entalpía general es un modelo para componentes no convencionales que requiere el genanal como atributo. Si pongo aquí HBOE, me dice que requiere proxanal, sulfanal y ultanal. Si pongo aquí HCOL, me dice que requiere códigos, inclusive en aquí, que es ultanal, sulfanal y proxanal. Y HCOLGEN aquí también requiere toditos. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta que cada uno es importante. Por ejemplo, yo voy a poner HCOLGEN y aquí me sale códigos. Estos códigos también se tienen que poner según las ecuaciones que nosotros queramos utilizar, ¿ya? Pero bueno, el que yo voy a usar, esto lo he puesto solamente para que ustedes vean. El que yo voy a usar es edgen, ¿sí? HCOLGEN en sí me pide códigos, y esos códigos, ¿dónde lo puedo ver? Igual lo puedo ver en resources, ¿sí? Igual lo puedo ver en resources. Déjenme acordarme que está en HCOLGEN, está en Coal Model por Enthalpy, Head Combustion, aquí está. Aquí tendría que estar para los códigos, Head Capacity, códigos, hasta HCOLGEN, códigos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, para HCOLGEN son 4 códigos, son 1, 2, 3, 4 códigos. Esos 4 códigos representan 1, calor de combustión, 2, calor estándar de formación, 3, capacidad calorífica y 4, en basis de entalpía. ¿Y a qué se refiere eso principalmente? Que si yo, por ejemplo, en el número 2, digo en el código 1 le pongo un número 2, se refiere a que según HCOLGEN yo voy a decirle que si le pongo un 2, yo le estaría poniendo que el programa calcule el calor de combustión por la correlación de Dulong. Y yo tendría que saber si la correlación de Dulong requiere algún parámetro, ¿sí? Entonces eso es importante porque, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, para la capacidad calorífica, esto es para que se me entienda bien. Para la capacidad calorífica, si le pongo Kirov correlación, el programa me va a pedir que ponga constantes para la correlación de Kirov, o si le pongo, o mejor dicho, si le pongo aquí para la capacidad calorífica ecuación de la temperatura cúbica, me va a pedir constantes. ¿Dónde están? ¿Qué constantes? Para este tipo de, lo que les decía, para la correlación de Kirov o para la ecuación cúbica de temperatura. Entonces ahí tengan cuidado, porque si nosotros vamos a empezar a poner algún código para este tipo de análisis, tienen que saber si tienen que tener los datos o si van a tener los datos o no. Quizás el más común sería poner el 6, porque te permite poner el calor de combustión como valor, ¿ya? Pero eso si generamos HCOLGEN, fíjense, para otros, tengo aquí HBOE, solamente me pide 1. Y aquí mismo podemos ver, en ayuda, podemos ver que el HBOE, ¿no?, es similar a HCOLGEN, donde solamente tiene un código. Bueno, entonces, fíjense, cada uno en algunos casos no piden. Por ejemplo, en TALP no me pide porque yo en este caso tengo que usar una tabla polinómica para definir la entalpía, ¿sí? Cuando es usuario, fíjense, tengo que poner códigos varios que yo tengo que, por así decirlo, preprogramar o tengo que hacer previamente, y el programa va a calcular según estos códigos la entalpía. Entonces ahí es donde se pone un poco complicado la modelación de componentes no convencionales. Algo que les recomiendo es, en este caso yo voy a poner, o usen HCOLGEN o usen edgen. Ya, edgen le voy a poner en este caso, y para densidad le voy a poner densitygen. Los demás es igual, en muchos casos igual puedo usar una tabla, podría usar algún código en todo caso, si es para usuario, pero le voy a poner, por ejemplo, densitygen. Sí, si se dan cuenta, en ambos casos tengo edgen y densitygen y solamente me ha salido aquí genanal, porque estos solamente piden un análisis general. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que genanal es un análisis general en base a elementos, bueno, en base a elementos de un polinomio, lo voy a poner, de elementos porcentuales de atributos polinómicos. Yo sé que suena un poco raro cuando lo hablo así. Quizás lo más común es que solamente usemos estos tres. Entonces aquí es donde ustedes tienen que
ver cómo lo quieren definir. Por ejemplo, si yo pongo HBoye y aquí le pongo solamente, lo puedo borrar general, si lo pongo aquí densidad Coal Light, fíjense, solo tengo ultanal, sulfanal y proxanal. Estos dos modelos no me piden el general, ¿sí? El análisis que habíamos mencionado, pero sí me pide algo diferente. Ahorita vamos a ver algo importante, ¿ya? Cada uno de estos modelos, aparte de requerir definir estos, porque estos se pueden cambiar, fíjense, se pueden cambiar. Tenemos aquí varios tipos de atributos que podemos usar correspondiente a polímeros y demás, pero cada uno de estos se puede cambiar. Cada vez que seleccionan uno te pide, por ejemplo, este sí o sí pide sulfanal, proxanal y ultanal. Así que si voy a usar este sí o sí tengo que tener los tres atributos. Ya aquí yo le puedo aumentar alguno. ¿Sí? Pero algo que después de introducir aquí los datos tienen que hacer, o después de seleccionar los modelos, tienen que ir a propiedades. Esto es bastante importante, porque en propiedades definimos algunas propiedades para el componente no convencional, porque a veces el programa le cuesta calcular. Entonces voy a ir a poner voy a ir a propiedades, métodos, parámetros y componentes puros. Voy a poner nuevo y en este caso voy a poner no convencional. ¿Sí? Y aquí me va a salir, fíjense, me sale Boyek, CP1, CP2, DENG. Esto me sale principalmente por el método que yo he seleccionado. ¿Por qué? Porque yo en NSProps he seleccionado Boyek. Si hubiera seleccionado, por ejemplo, EdCoad, me pediría otras cosas. Voy aquí y tengo más cosas, ¿no? Coeficientes de Grumel, coeficientes, más cosas, inclusive el coeficiente de Boyemas. Entonces, fíjense, en propiedades, o sea, algunos a veces yo inclusive he omitido este paso de componer componentes puros, pero me he dado cuenta que a veces el programa se cuelga, bueno, no es que se cuelga, sino que se traba porque estas propiedades no las hemos definido, ¿sí? Entonces es bueno, digamos, definir estas propiedades. Y estas propiedades obviamente cambian dependiendo de lo que usemos, ¿no? Por ejemplo, si aquí le voy a poner edgen, voy a propiedades, no me va a pedir tantos, me va a pedir solamente 3, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta qué es lo que tienen que hacer. Según el modelo, los componentes puros, digo, según el modelo que ustedes elijan, las propiedades o algunos parámetros que tienen que poner manualmente para que les ayude el cálculo del programa o les ayude la modelación, ¿sí? Se van haciendo más, quizás algunos modelos se van haciendo más largos porque tienen que poner más parámetros, ¿ya? Entonces, eso es algo importante, ¿sí? Como les digo, a veces omitimos este paso, a veces solamente desde aquí lo ponemos y vamos a simulación, porque por ejemplo yo le pongo HCoalGen y aquí según esto el programa debería calcular esto con el modelo de Kirov, ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el modelo de Kirov o el modelo de CP cúbico requiere algunas constantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el coeficiente de Dulong para el calor de combustión. Entonces, si no tenemos esto, el programa va a intentar calcularlo y a veces tiene problemas, ¿sí? Inclusive en algunos casos te dice que directamente faltan datos, ¿ya? Yo, como les digo, a veces me olvidaba poner eso y me complicaba un poco, ¿ya? Entonces, siempre es bueno saber el modelo que van a seleccionar en base también a los componentes o a las propiedades que les pide. Y por eso, para este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer esto. Voy a seleccionar en aquí edgen y voy a seleccionar densitygen, ya. Ambos me salí cogeneral. Como yo sé que también puedo usar análisis ultanal, análisis proxanal y análisis sulfanal, como yo también sé que puedo usar esos atributos, ¿por qué sé que puedo usar? Porque en mi documento tengo porcentaje de agua como humedad, porcentaje de azufre, carbono fijo. Como yo sé que en mi, en mi documento tengo ese tipo de datos, ¿sí? Ese tipo de datos, lo que yo puedo hacer es introducir también ese tipo de datos. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo azufre, carbono, cloro, nitrógeno, hidrógeno. Eso aquí representa.
Vultanal. Tengo humedad y ceniza. Humedad principalmente. ¿Eso a qué representa? Proxenal. Y el azufre lo puedo poner como azufre orgánico, azufre pirítico, o lo puedo omitir. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a poner análisis proxenal y análisis vultanal. ¿Por qué? Porque yo voy a llenar con los datos que tengo estos análisis. Ahora quizás alguien me dirá, ¿qué pasa si no tengo, por ejemplo, qué pasa si no tengo azufre, si no tengo nitrógeno, ni hidrógeno? En aquí yo quizás tendría que elegir uno de estos análisis que tenga los más datos posibles, ¿no? Por ejemplo, el proxenal sería solamente si tengo humedad, cenizas, materia volátil y fixed carbón, ¿no? Que es el carbón neto. Pero si no tengo nitrógeno, eso, quizás esto lo puedo omitir. O lo mismo que, por ejemplo, en este caso, el azufre es solamente aquí es 0,4. Pero no me dice si es azufre pirítico, si es azufre orgánico, no me dice. Entonces, eso podría hacer que yo evite poner sulfanal, porque el sulfanal tiene ese tipo de azufre, ¿sí? Pero van a ver, lo voy a poner toditos estos para que ustedes entiendan mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué he hecho? He seleccionado EdGen y DensityGen. ¿Para qué? Para que en las propiedades no tenga que poner tantos datos, solamente a las propiedades en parámetros, recuerden, nuevo no convencional, y así pongo OK, ¿no? Así me ha salido en el segundo, y aquí voy a poner que voy a poner densidad. ¿Cuál es la densidad? En este caso la densidad del componente, ¿cuál es? O densidad de mi sólido. Es 933 kilogramos metro cúbico. Lo que estoy haciendo ahorita es caracterizando inicialmente mi sólido, que son los pellets. 933, ¿sí? Kilogramos por metro cúbico. Puedo poner más valores. Estos valores en sí van a depender en función a la temperatura, como un polinómico, ¿sí? Como un polinómico, justamente era lo que estábamos viendo en resources, ¿no? Como un polinómico. Pero lo que les recomiendo es que solamente pongan un valor, a no ser que tengan todos los datos del polinomio. Voy a poner DHFgen, que prácticamente es el calor de... sí es la entalpía, pero, o sea, podría ser la entalpía de combustión. Este en sí es la entalpía de formación, ¿sí? De HF, ¿sí? De HF. Alguien, o sea, principalmente está en calorías por gramos. Ya, no está bien decir que es la entalpía de combustión, pero está en calorías por gramos, ¿sí? Y alguien podría decir, ¿es necesario ponerlo? En el mejor de los casos es necesario poner todo, ¿sí? Aquí también voy a poner HC, que es, en este caso es, HCgen es el heat capacity, la capacidad calorífica. Para eso tendría que tener la capacidad calorífica, que no la tengo en sí en el artículo, ¿sí? No la tengo acá en el artículo, pero tengo aquí en internet, puedo encontrar tranquilamente la capacidad calorífica de la madera 0.4 a 0.7. Así que le voy a poner ese valor. Le voy a poner 0.4 kilocalorías por gramo por Kelvin, que multiplicando por 1000 serían kilocalorías por kilogramo. 0.4. Listo. ¿Qué más necesito? Todavía no está correcto. ¿Por qué? Porque yo necesito también poner el otro dato. ¿Sí? Necesito poner el otro dato. En este caso, lo que podría hacer aquí, ¿no? Parámetros para el modelo de heat capacity. Aquí tengo igual, ¿no? Coeficientes no convencionales para el modelo de heat capacity. En este caso he seleccionado este. Fíjense, por las unidades principalmente yo me estoy dando cuenta, porque si aquí veo calorías por gramo se está refiriendo principalmente a entalpía, y si aquí veo caloría gramo Kelvin se está refiriendo principalmente a capacidad calorífica. Así que en este caso voy a tomar en cuenta esto como capacidad calorífica y en este caso esto como entalpía, ¿sí? Para los pellets. Ahora alguien podría decir, pero no tenemos la entalpía de formación. Ya, tiene mucha razón ahí.
podríamos poner un valor de 0. Si se dan cuenta, si voy a poner un valor de 0, recién va a estar todo listo y esto recién va a estar. ¿Sí? Recién va a estar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Yo puedo usar este valor de combustión. Yo puedo usar este valor de poder calorífico. Pero este valor de poder calorífico tendría que tenerlo aquí. Y para que lo tenga aquí, ¿qué tendría que hacer? Tendría que usar otro modelo. Y el modelo para poner valor de poder calorífico sería HCoalgen. Y para poner un código de usuario aquí tendría que ponerle 6. ¿Por qué? Porque si vemos en los códigos donde estábamos con los modelos de Coal, que es para, bueno, en sí se habla de combustibles de carbono sólidos, y donde digo 6 se refiere a calor de combustión, ¿sí? Entonces fíjense que lo que voy a hacer, es poner los 6 y aquí me va a aparecer lo que es calor de combustión, ¿no? En este caso ya ha desaparecido lo que es el HFG, sí ha aparecido el calor de combustión y tendría que poner pellets, y en este caso el calor de combustión sería 24.2, ¿ya? 24.2. ¿En qué es? En megajoule por kilogramo. Listo. Ahora, fíjense, ahí está suficiente porque es verdad que aquí me pide más coeficientes, pero está listo para correr. Estos coeficientes lo puedo introducir, ¿ya? Lo puedo introducir si lo marco, pero como no lo tengo, lo voy a borrar el dato, ¿sí? Solamente voy a poner densidad y H combustión, ¿sí? ¿Cómo he hecho eso? Solamente le he puesto clear data, ¿no? Entonces voy a poner aquí, puedo poner otra vez dentgen y otra vez lo voy a poner aquí, pellets, y ¿cuánto es? 933. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esto? Porque tengo como dato el calor de combustión. Alguien podría haber dicho que, pero si hace ratos no era necesario que hagas eso. Claro, no era necesario que haga todo esto, porque lo que podía haber hecho sería haber dejado esto en edgen, ir a nc, y ya estaba listo solamente con la densidad y con el calor de combustión que yo le ponía, porque lo demás lo podía borrar, ¿no? Solamente en base a la densidad, claro. Pero como les digo, a veces es necesario poner todos estos para que el programa no tenga errores. Ya. En este caso, como tenemos el calor de combustión, como les había dicho, el que más recomiendo si van a hacer diferentes tipos de sólidos no convencionales es en gen. Pero como tenemos el calor de combustión, voy a usar HCoalgen. Como tengo un valor de usuario, aquí le voy a poner 6. Y en parámetros voy a ir a lo que es H de combustión. Y en este punto le voy a poner para los pellets un calor de combustión de 24.2, lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Sé que he redundado aquí un poquito, pero era para explicar. Y eso es la configuración inicial. Ahora recién vamos a la simulación. Para la simulación, en este caso, lo que tenemos que hacer es, primeramente, ir a Setup. En Setup, yo voy a ir, por ejemplo, a lo que es String Class. Y en String Class tengo que definir qué tipo de qué tipo de corriente voy a trabajar. Porque si aquí pongo una corriente, no me va a aparecer los pellets, solo me va a aparecer el agua. Los pellets no me va a aparecer porque los pellets aparecen en sólidos no convencionales, pero solamente aparecen cuando lo activo eso. ¿Y dónde se activa? En String Class. Entonces en String Class lo que voy a hacer es yo poner mix nsPCD o mix nc. Yo en este caso voy a poner mix nsPCD tomando en cuenta la distribución de tamaño de partícula. Si se dan cuenta, yo voy a ir a S1 y recién va a estar activado pellets en ese solid. ¿Sí? Importante. Si ustedes quisieran, podrían seleccionar solamente mix NC, que es para no convencionales sin distribución de tamaño de partícula, pero en este caso yo he preferido usar con distribución de tamaño de partícula. Recuerden que también hacemos cuando tomamos en cuenta en setup, vemos en sólidos
y vemos cuál es el contenido que le va a acompañar en la humedad al sólido, que en este caso es el agua. También nosotros ponemos de forma detallada el tamaño de partícula, que en este caso el programa me saca por definición, digo por default, me saca esta distribución de tamaño de partícula, lo cual yo lo puedo cambiar. Sí, lo voy a dejar por este momento así. Por si acaso todo esto se podría cambiar en base a los datos que se tendrían, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos analizar que son partículas de cierto tamaño, ¿no? Importante, y en este caso inclusive, por ejemplo, para la granulometría se tomó en cuenta datos de 850 micrómetros para obtener los primeros resultados, ¿no? Entonces, en ese punto, digamos, ya va a depender de su análisis granulométrico para la distribución de tamaño de partícula. Yo en este caso lo voy a dejar aquí, por el usuario, ¿sí? Ahora, estos van a ser ¿quién? Los pellets. Ahorita lo que estamos haciendo principalmente es introducir el componente. Recapitulación de la primera parte. Componente no convencional. En métodos le he puesto método sólido. He seleccionado primeramente en NSProps, he seleccionado estas propiedades, donde le he puesto el código 6 para poner usuario y lo demás lo he dejado en 1 para que el programa lo calcule. Podría haber puesto otro modelo que hemos visto que también es el ETGen, otro modelo que podemos usar, pero en este caso no teníamos el calor de combustión para introducir, así que por eso lo he cambiado a HCOLGen. Y esos parámetros que estoy mencionando, el calor de combustión, la densidad, donde tendría que introducirlos en NC, poniendo una nueva propiedad como no convencional, poniendo OK y me va a aparecer este NC1 y yo lo que voy a hacer es seleccionar todos los valores que tengo. Las demás correlaciones el programa lo va a, o sea, si lo va a necesitar sí o sí me va a salir error. Si no lo va a necesitar no va a pasar nada. ¿Sí? O bueno, no es que no va a pasar nada, sino que el programa va a tratar de hacer los cálculos en base a su base de datos de los componentes y demás. Ya. Pero si sí o sí lo va a necesitar, me va a salir error. Si no lo va a necesitar, me va a salir, digo, va a correr normal. Ya. Luego que hemos hecho, hemos ido a especificaciones, he puesto en este caso mix NC PCD para tomar en cuenta componentes no convencionales, que es el NC y PCD, distribución de tamaño de partícula. He puesto sólidos y en sólidos lo que he hecho es poner el agua como contenido de la humedad, y en PCD lo que he hecho es poner, o bueno, le he dejado por defecto la distribución de tamaño de partícula. ¿Ya? Ahora, aquí es donde se empieza a poner complicado. Bueno, si el anterior no era complicado, aquí es donde ya empezamos, bueno, no es que se empiece a poner complicado, sino que los datos aquí tenemos que introducir. ¿Ya? Voy a ir a pellets y por ejemplo voy a poner en NC Solid, que es el sólido no convencional, voy a poner 25 grados centígrados, un bar y un flujo másico de 200 kilogramos hora para una fracción másica de puro pellets. Puedo poner por si acaso más componentes no convencionales y aquí me van a aparecer. Podría poner pellets, madera, ceniza, varios aquí. ¿Sí? Primero vamos al más sencillo. Después de introducir estos datos voy a introducir el tamaño de partícula, que en este caso, como les había explicado en un video anterior, solamente es necesario introducir ¿qué? Introducir los porcentajes en fracción de peso del tamaño de partícula que se tiene, como luz de malla de tamices, ¿no? En este caso voy a decir que todo se encuentra entre 200 micrómetros y 160. Esto voy a decir que es el tamaño. Lo estoy haciendo de forma arbitraria porque solamente estoy definiendo el tamaño de partícula. Tendría que tener un análisis granulométrico para hacer esto, pero no lo tengo, así que solamente voy a trabajar de esta forma. ¿No? En aquí, como les había dicho, esto tiene que sumar 1 y en aquí se va a ver todo lo que es el acumulativo. Luego voy a ver lo que es atributos y en aquí es donde ya empiezo a tomar en cuenta lo que son estos atributos que había mencionado. Por ejemplo, para general voy a tomar en cuenta un 100% nomás directamente por el elemento 1, sin hablar de un polinomio y demás, de otros elementos. Es decir, no voy a tomar en cuenta
diferentes aportes, solamente todo lo que yo tengo como un 100%. ¿Sí? Voy a ir a proximal, el análisis proximal, y justamente aquí lo que les digo. Tengo moisture. ¿Qué es moisture? Es humedad. Tengo materia volátil, en este caso sería componentes volátiles. Tengo fixed carbón y tengo ceniza. ¿Sí? Así que voy a poner aquí moisture, y en moisture, ¿qué le voy a poner? La humedad. ¿Cuánto es la humedad? La humedad que tengo es de 10.28. 10.28. Voy a poner ash. ¿Qué es ash? Ceniza. ¿Cuánto es la ceniza? 2.9. 2.9. Tengo materia volátil. Vamos a ver, no tengo materia volátil. No tengo materia volátil. No tengo materia volátil. Directamente tengo carbono fijo, que es el fixed carbon, que en este caso es 48.12. 48.12. ¿Sí? Ahora, por si acaso, estos son porcentajes en base seca. Es decir, estos son porcentajes que se toman y la humedad es aparte. ¿Ya? A veces, bueno, al realizar este tipo de simulaciones me ha salido aquí un error de que deben sumar el 100% estos. ¿Sí? En algunos casos sí sale ese error, en algunos casos no. ¿Ya? Lo mismo en aquí, en Ultanal, por ejemplo. El análisis proximal que tiene humedad, carbono fijo, BM, que es materia volátil, y ash, ceniza. Ultanal, que tiene? Ultanal tiene ceniza igual, le voy a poner aquí 2.9. Tiene carbón. En este caso le voy a poner el mismo valor de carbón fijo, le voy a poner 48.2. Tiene hidrógeno. ¿Cuánto de hidrógeno tiene? 5.1. ¿Qué más tiene? Tiene nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno tiene? 1.12. 1.12%. ¿Qué más tiene? ¿Tiene cloro? No tiene cloro. Bueno, sí, tiene cloro. Poquito cloro tiene. Bueno, de hecho no tiene cloro. No tiene cloro. Esta es la muestra. Estos son normativos. No tiene cloro. Tiene hidrógeno, nitrógeno, carbono, y el opuesto tiene azufre. 2.9 de ceniza y azufre 0.4. 2.0 le voy a poner de cloro y azufre 0.4. ¿Qué más tengo que poner aquí? El análisis elemental ultanal tiene ceniza, carbón, hidrógeno, nitrógeno, cloro, azufre y oxígeno. Esto del oxígeno, ya, aquí hay que tomar en cuenta algo. Todo esto es Rayleigh, es decir, es un análisis constituyente que se toma en cuenta en base seca. ¿Ya? Pero aquí a veces hay algo que confunde un poco. Me ha pasado a veces que también me ha salido el error de que todo esto debe sumar 100%. A veces no ha sido necesario poner, ¿ya? A veces sí, a veces no. ¿A qué me refiero? Que a veces no ha sido necesario poner todo esto sumado 100%. ¿Sí? Pero si en todo caso les falta, yo recomiendo que se fijen cuál es su componente. En este caso es madera, ¿no? Es madera, pellets de madera mezclados con carbón. Y la madera también tiene su composición celulosa, que tiene oxígeno. Por tanto, en este caso, el oxígeno, si bien no se tiene aquí, también está presente. Y posiblemente no se tenga el oxígeno en ese caso, porque el análisis elemental ha sido en base a oxidación, y el oxígeno iba a participar en esa oxidación, pero no iba a salir como resultado. Así que posiblemente aquí no se tenga. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba, primeramente sin eso, y segundo, vamos a hacer la prueba con eso. ¿Cómo voy a hacer la prueba con eso? Lo que voy a hacer es introducir los datos sumándolos hasta 100%. Es mejor dicho, lo que voy a hacer es introducir los datos de tal forma de que sumen 100%. Aquí me faltaría lo que es oxígeno, ¿no? ¿Y cuánto suma todo esto? ¿Cuánto suma todo esto? Sumaremos cuánto es esto.
Esto sería igual a la suma de todo esto, 57. Si todo esto tiene que sumar 100%, a lo que me refiero a lo siguiente. Si todo esto tiene que sumar 100%, aquí sería lo restante. Entonces el oxígeno como tal sería igual a 100 menos esto, 42.36. Lo voy a dejar ese valor como pendiente. Y luego de eso voy a poner, fíjense, todo esto es sultanal, análisis elemental. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, cloro, azufre y oxígeno. Vamos a ir a sulfanal. Y en sulfanal lo que les había dicho, tengo azufre, pero azufre de qué tipo, azufre pirítico, azufre en forma de sulfatos y azufre orgánico. En este caso voy a tomar en cuenta que todo el azufre que tengo es orgánico, así que lo que voy a hacer es, del octanal, el porcentaje de azufre, 0.4, lo voy a poner aquí, en azufre orgánico, porque si no tendría que dividirlo. Por ejemplo, si me dice que en octanal, que es azufre 1%, de los cuales la mitad es orgánico y la otra mitad es pirítico, aquí sería 1%, y en sulfanal tendría que poner en el análisis de azufre 0.5 y 0.5, de tal forma de que sumen 1. Entonces con eso ya debería estar. Sí, con eso ya debería estar. Lo voy a guardar el documento un rato. Y entonces ya está guardado. Lo que vamos a hacer en este caso es ya hacer correr directamente. La corriente ya está lista, por si acaso. La corriente ya está lista. Obviamente no lo puedo ver ahorita nada porque es solamente una corriente. Lo podría hacer correr para obtener resultados, pero necesitaría también principalmente un equipo, ¿no? Un equipo necesitaría. Así que lo que voy a hacer es hacerlo de forma rápida, porque esto de los molinos lo vamos a ver en otra ocasión bien de detalle. Voy a pasarlo por un molino directamente. Un molino del tipo giratorio. De forma rápida lo voy a hacer el molino porque necesita más teoría. En este caso va a ser, por ejemplo, voy a tomar en cuenta un molino giratorio. Todo esto ya es principalmente correspondiente a molienda. Voy a tomar en cuenta un molino secundario y con un máximo tamaño de partícula de 100 micras. Con esto ya está listo para correr. Ya está guardado. No debería darme problemas. Ahora la cuestión es aquí en la parte de atributos. Sí tenemos que ver si nos va a dar problemas lo que son los porcentajes, principalmente el del oxígeno. Yo en mi caso he puesto esta suma que sería el oxígeno porque estos son los demás, y los demás he puesto como oxígeno que forma parte de las moléculas de celulosa de la madera. Así que vamos a hacer la prueba haciéndolo correr. Si está todo bien, no va a haber ningún problema. Si no, le vamos a aumentar ese porcentaje porque a veces necesita esos porcentajes. Tenemos resultados disponibles. Y ya hemos simulado nuestro sólido no convencional. Fíjense, todo está normal, todos los resultados están bien. En este caso voy a ir a S1. En S1 tengo prácticamente lo mismo, si se dan cuenta son los pellets 200 kilogramos hora. En Mixed no tengo nada porque no tengo ningún componente no convencional, pero sí es verdad que digo ningún componente convencional, pero en NSPCD, que es el componente no convencional, ahí sí tengo lo que son los 200 kilogramos hora. ¿Sí? Fíjense, tengo la entalpía, la densidad, que son valores que yo he puesto. Bueno, la entalpía en sí la he calculado, el flujo de entalpía en base a los componentes y a las ecuaciones. Y fíjense en los atributos, tengo todo lo que son cada uno, los valores que he ido poniendo. ¿Sí? En este caso, digamos, como les digo, del oxígeno ya quizás tendríamos que ponerle el valor restante, pero eso sería todo lo que necesitamos hacer para introducir los componentes no convencionales. Es verdad que aquí es simulado de forma rápida el molino, no he explicado mucho porque eso necesita un poco más de teoría amplia. Por ejemplo, ver el tipo de molino, cómo se toma en cuenta diferentes molinos y en qué etapas de molienda, primaria, secundaria, para cada molino qué tipo de datos me pide. En este caso el video solamente era correspondiente a introducción de componentes no convencionales. Pero si quieren ver si el molino ha funcionado, vamos a los resultados. Me voy a ir a lo que es NSPSD y voy a ir a lo que es
PSD, que es distribución de tamaño de partícula, y se van a fijar que en este caso inicialmente teníamos de 200 y 180 y ahora tenemos todos los valores. Es verdad que tenemos mayor a 100, pero es porque principalmente si hacemos la suma el mayor porcentaje se encuentra hasta 100. Lo demás ya es el menor porcentaje. ¿Sí? Este es un poquito más amplio, se refiere principalmente a los tipos de molienda, cuál es la eficiencia de la molienda y demás. Pero aquí sí tenemos una disminución del tamaño de partícula que podemos ver. ¿Ya? Eso para otro video. En este caso, importante, ya hemos introducido los pellets y con su principal análisis de cada uno de los atributos. Lo más adecuado sería tener todos los datos, pero principalmente de Proxanal y de Ultanal. De Sulfanal ya es un poquito más complicado tenerlo todos los datos, pero principalmente de esto sería tener los datos completos, ¿sí? Y como les digo, en algunos casos quizás tendrían que tomar en cuenta que el otro componente que falta, en este caso el oxígeno, tendría que ser el restante, ¿no? En este caso sería 42.36. Lo vamos a hacer correr nuevamente. Vamos a ver si me da resultados. Está todos los resultados. Sí, lo más correcto sería tener todo esto. Ahora, ¿en qué casos es bueno esto? Para hacer simulaciones principalmente de sistemas de biocombustibles. En este punto, este componente debería pasarse a un reactor de rendimiento y a un reactor de Gibbs para poder hacer la simulación de un biocombustible en funcionamiento, o mejor dicho, del proceso de combustión de biomasa. ¿Sí? Eso es un poquito más amplio ese estudio. ¿Por qué? Porque en los reactores de rendimiento se va a poder hacer la descomposición de los componentes, es decir, en el pellet, en el análisis yo tengo aquí Ultanal, tengo carbono, hidrógeno, pero no puedo hacer que estos reaccionen directamente. Para que reaccionen tengo que poner el reactor de rendimiento. El reactor de rendimiento lo que va a hacer es descomponer toda esta composición en componentes fijos, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y después va a pasar al reactor de Gibbs, y el reactor de Gibbs lo que va a hacer es hacer reaccionar, ya sea de una u otra forma, si vamos a hacer por gasificación, pirólisis, para que se produzcan algunos combustibles, ¿no? Metano y demás. Eso se hace en estos dos pasos, es un poquito más largo y la lista de componentes tiene que ser más amplia, porque si en aquí no solamente se tiene que poner lo que son los componentes de agua y pellets, se tiene que poner CO2, carbono, CO2, todo lo que se va a formar, y todas las composiciones por individualmente. Sí, eso es un poquito más largo, y esto principalmente se utilizaría, si lo podemos hacer así, podemos usarlo como secado, molienda, si solamente lo hacemos con el componente no convencional. Si lo quieren hacer para reaccionar, tienen que usar sí o sí el reactor de rendimiento, y ya de ahí ustedes ven qué reactor pueden utilizar aparte. Generalmente el reactor de rendimiento es reactor de Gibbs o estequiométrico. Pero si quieren usarlo así directamente, sería para hacer procesos de sólidos principalmente, como secados y moliendas principalmente. Quizás aumentar el tipo de tamaño en granulación, o también tamizado, ¿no? Mediante sistemas de, también digo, mediante diferentes luz de malla por tamices. Se podría hacer eso. Esto de los componentes no convencionales es bastante usado para biocombustibles. He visto estudios, tesis y artículos de biocombustibles de diferentes procedencias para poder usarlos como, de diferentes procedencias materiales sólidos para poder usarlos como biocombustibles, y esta es una buena forma de poder empezar, introduciendo los componentes no convencionales, luego ya las reacciones. Pero como les digo, para alimentos también se puede usar esto. En este caso, para alimentos tendríamos que tomar en cuenta los datos que tenemos del alimento, ¿no? Capacidad calorífica, principalmente para alimentos sólidos. Para alimentos tendremos que ver que el tipo de análisis que tenemos, humedad, que es lo más, que es un dato bastante, o que en prácticamente todos los componentes sólidos se puede calcular la humedad. Ya otros componentes como materia volátil y ceniza son diferentes de calcular, o mejor dicho, diferentes de analizar y quizás un poquito más complicados. Pero para alimentos también se puede usar esto.
Ya estaba viendo en otro caso hacer con hojas, porque justamente tengo aquí unos datos de hojas que les voy a mostrar. Que es este, es un análisis químico y nutricional de hojas de higuerilla, ricino. Y en este caso tengo justamente lo que les decía, composición elemental, análisis proximal, determinación de macrominerales, y fíjense qué tipo de resultados tengo. Humedad, materia seca, cenizas. Esto ya tiene un poquito diferente porque tenemos fibra, lípidos. ¿Qué más tengo aquí? El análisis elemental, carbono total, nitrógeno, hidrógeno, azufre total. En este caso ya podría también tener el oxígeno, pero dependiendo del análisis, el oxígeno a veces se tiene que calcular de otra forma, ¿no? Por ejemplo, como les había dicho en este caso, la cantidad de oxígeno que tendría que tener como oxígeno elemental en los compuestos tendría que ser en base a otro tipo de análisis porque los otros han sido por oxidación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este artículo que es para principalmente el análisis de hojas de ricino, que luego que dan a la formación o que se puede usar para producir aceite y luego biodiesel y demás, ya podrían usarlo la simulación desde el principio. O quizás, digamos, primero simular todo lo que es el proceso de preparación de las hojas de la materia prima, luego la extracción de aceite y demás. Pero a lo que me refería principalmente es a tener este tipo de datos. Humedad, cenizas y el análisis elemental. ¿Vale? Y eso sería todo. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Se cuidan.